Qué hermoso. ¿Estamos? Ahí estamos, pues sí. Linda melodía, pues, pastor. Y vamos a saludar y dar la bienvenida a quienes se integran a la sintonía, como también dar la bienvenida en este día jueves. Pastor Boris, da la bienvenida a nuestro pastor Juan Carlos Campos, que lo tenemos nuevamente con nosotros, pues. ¿Cómo está, bueno Boris? Qué bueno escucharte, amado. Igualmente. Supe que se estuvieron carteando. ¿Escuchaste la música que te envié? Sí, absolutamente. Esa onda. Esa onda. Esa onda. Qué buena forma de referirte a ella. Bueno. Quienes me conocen saben a qué onda nos ¿A qué se refiere? Esa onda. Bueno, muy bienvenido, pastor. Muchas y gracias. Aquí a compartir nuevamente con toda la hermandad que está en sintonía y que también pues gusta de este espacio que tenemos de conversación cada jueves. Sí, un saludo para nuestros amigos a lo largo del país. Es un placer estar nuevamente aquí en Armonía. Me encanta poder compartir la palabra siempre, poder dialogar con ustedes. Es muy divertido, me anima, ¿cierto? Y me hace ver la vida en una forma más simpática. Qué bueno. Mire, pastor. Qué lindo. Bueno, los personajes, estos hombres y mujeres que están en las Escrituras y que han quedado allí estampados con sus virtudes, con sus debilidades, con sus fortalezas, con todo, hemos estado aprendiendo de ellos, especialmente ahí en el Génesis. Uh-huh. Y hoy el personaje es nada menos que José. José. Como dice una versión escritural, el joven cuyos sueños se convirtieron en realidad. Yo creo que todos nosotros como seres humanos anhelamos siempre, ¿cierto?, que nuestros sueños puedan en algún momento hacerse realidad. Y yo creo que una de las cosas maravillosas que Dios nos dio a nuestra alma, ¿cierto?, es la capacidad de que ésta pueda volarse, ¿cierto?, y animarse en la vida y proyectar anhelos, deseos. Todos tenemos, ¿cierto? Desde temprana edad comenzamos a soñar y algunos dicen que son demasiado soñadores. Sí. Pero sin embargo, el personaje que vamos a estudiar en el día de hoy tiene esa característica, que desde temprana edad comienza a soñar, desde temprana edad quizás comete el error de compartir sus sueños. Ese es un detalle interesante. Que a veces es mejor, ¿cierto?, guardar nuestros sueños, sí, para no provocar suspicacias en las personas que están a nuestro alrededor, sobre todo cuando estamos rodeados, ¿cierto?, de hermanos que no necesariamente comulgan con nosotros. Qué elegantemente lo dijo. Saber a quién compartirle los sueños, los proyectos, las visiones. Sí. Hay que tenerlo muy en cuenta eso. Claro, y dicen que este es un principio no necesariamente para el interior del hogar, de la familia, sino que es un principio espiritual, ¿ya?, que tenemos que compartir en general. En la iglesia también de pronto los pastores, los líderes, las personas que están dirigiendo actividades, tienen proyectos, tienen visiones que pueden resultar a veces muy atractivas y que se pueden convertir en algo poderoso y de beneficio para muchas personas. El error que a veces cometemos es que hablamos de ella demasiado antes que sean algo concreto. Y como resultado de eso, lo único que hacemos es como que pasmamos la fruta, echamos a perder la visión, o muchas veces el enemigo levanta terceros que comienzan a ser obstáculo en lo que nosotros queremos desarrollar. De hecho, tenemos en el Antiguo Testamento un famoso hombre que Dios levantó para enfrentar una situación de crisis en el pueblo de Israel. Me refiero a Nehemías. ¿Se recuerdan Nehemías? El hombre que en un periodo de tiempo muy mínimo logró levantar los muros de Jerusalén, que estaban totalmente destruidos y que por ende habían provocado toda una crisis social, una migración, ¿cierto?, de judíos por el hecho de que la ciudad había dejado de ser lo que en otrora era. Entonces todo el mundo había estado comenzando a migrar. El asunto es que él, cuando comenzó a desarrollar su trabajo,
Él lo hizo con mucha inteligencia, con mucha sabiduría, ¿cierto? Porque se encomendó al Señor, oró, Dios le dio visión, Dios le dio sabiduría y comenzó a compartir poco a poco la estrategia. Pero sin embargo, en algún momento esta estrategia, comenzó a ser filtrada a terceros y estos terceros comenzaron a levantarse y a colocar obstáculos. Entonces ahí uno aprende un poco del hecho de que a veces las cosas que son importantes deben ser guardadas, ¿no? Bajo 7 llaves. Sí, de hecho hay experiencias también espirituales que son de carácter íntima, personales, sí, que no siempre todo tenemos que compartirlo. De hecho es muy interesante que la transfiguración de Nuestro Señor ahí en el monte de la transfiguración, donde estuvo Juan presente, en el Evangelio de Juan, curiosamente, Juan no lo comparte. Lo comparten otros evangelistas. Sí. Él guardó esa experiencia y no la compartió, no la escribió. Es decir, hay experiencias espirituales, hay sueños que Él nos da el Señor, visiones que puede darnos, y hay algunas que las podemos compartir y otras que se mantienen en la intimidad entre Dios y nosotros. Sí, en otras palabras, yo creo que hay virtudes, ¿cierto?, de las que debemos tratar de vestirnos, y una de ellas es la prudencia. Pero no siempre es fácil la prudencia, y menos en la vida de un adolescente. Oh. Yo no sé cómo fueron ustedes como adolescentes, pero mi adolescencia fue muy compleja y lo que menos tuve fue prudencia. Hubieron muchas cosas que ocurrieron en mi vida como fruto, de eso, como adolescente. Claro, fruto de mi imprudencia. Y el personaje que vamos a estudiar en el día de hoy es una persona que surge en las Escrituras, ya siendo un adolescente, pero en el contexto podemos entender de que era un adolescente que tenía características particulares. El amor de un papá, ¿cierto?, muy especial y específico en él, propiamente tal, que lo hacía distinto al resto de los hermanos y que por ende provocaba en el resto de los hermanos no necesariamente las mejores respuestas. Y así surge la historia de José, a quien muchas veces los escritores, los estudiantes de las Escrituras, han llamado como un prototipo de Cristo en el Antiguo Testamento. Sí, así es. Por las características, por la vida, la forma de vida, ¿cierto? Una vida siempre acompañada de pureza, una vida siempre acompañada de una santidad especial para con Dios, es decir, un apartarse, un consagrarse, y un Dios que progresivamente va desarrollando, ¿cierto?, una obra en el carácter de él, en su espíritu, cada día más evidente, y haciéndolo un hombre lleno de la gracia del Señor. Podemos leer la Escritura aquí en Génesis capítulo 13, versículo 37, perdón. Versículo 1 dice: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Y esta es la historia de la familia de Jacob. Entre paréntesis ya hay detalles que se han señalado. Específicamente, comenzamos a referirnos a lo que ocurre con los hijos. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellas. De ellos, los hermanos. De ellos. Perdón. Aquí ya vemos ciertas curiosidades, ¿cierto? Y particularidades de José que lo hacen una persona distinta al resto de los hermanos, ¿cierto? Y que revelan ciertas características, a lo mejor fruto de la intimidad especial que tenía José con su papá, ¿cierto? Se convirtió en un cartero, en un informante, ¿cierto?, en un pequeño espía, hablándole de lo que pasaba con sus hermanos. Claro. Y la Biblia dice que
era la mala fama de ellos. Es decir, no eran hermanos que se portaban diligentemente, no eran hermanos que tenían las características de José, sino que eran hermanos. Y vaya, ¿qué hermanos? ¿Ah? En los hogares se da esto. Que pero por cierto, no todos los hermanos... no todos los hijos son iguales. Exactamente. Sí, pues. Pero parece que aquí como que se juntaron... También por el hecho de tener distintas mujeres. Madres, pues, claro. Y esto habla acerca de la disfuncionalidad en la que vivió Jacob siempre, que es a lo que hicimos mención semanas atrás. Sí. Nos referimos, ¿cierto?, al hecho de que él era un hombre amante de una de sus mujeres, pero fue una de sus mujeres. Es decir, él lamentablemente pluralizó la vida familiar con distintas mujeres, por lo tanto tuvo distintos hijos, y cuando todos estos crecieron, era una amalgama, ¿cierto?, de anarquía el hogar. Efectivamente, eso era. Entonces, las malas acciones, los malos valores, las malas cualidades y virtudes conflictuaban el hogar en una forma tremenda. Si un hogar donde hay un esposo, una esposa y un par de hijos es complejo, ¿cierto? Imaginémonos un hogar donde hay un papá, pero con mujeres distintas, con hijos distintos, con genéticas distintas, con trasfondos sociales, intelectuales, de diferente naturaleza distinto. Entonces, evidentemente, la situación de carácter familiar debe haber sido muy compleja. Entonces, por eso es que José se preocupaba, ¿cierto?, de mantener a su papá informado de todas las cosas que estaban ocurriendo. Y lo que evidentemente era un acto bueno, ¿cierto?, de parte de José para con su papá, evidentemente se transformó en un hecho nefasto para el resto de sus hermanos, quienes comenzaron a ver a José en una forma muy negativa. Le comenzaron a ver en una manera, en un virtual enemigo. Y la Escritura dice que Jacob amaba, ¿cierto?, a José. Más que a todos sus hijos. Más que a todos sus hijos. Y ahí hay otro problema que hace más compleja la situación. Las preferencias. Pues si uno cuando tiene hijos, uno debe tratar de qué sé yo, extender de tal forma el abanico de su corazón, ¿cierto?, de que cada hijo reciba su parte. Cada hijo tenga su margen de preferencia, su margen de afecto, su margen de devoción paternal y maternal. Cuando esto no ocurre, entonces la cosa se hace compleja. Ahora, hay un detalle que dice la Escritura acá, me llama la atención, porque dice que amaba a Israel a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez. Claro, eso habla, ¿cierto?, de que... Era más abuelo entonces que papá. Algunos hablan, ¿cierto?, de eso, de que cuando uno tiene hijos muy tarde, ¿no?, la paternidad que va a desarrollar es distinta. Pero por otro lado, yo creo que a veces cuando nosotros hemos tenido ya varias experiencias, la capacidad paternal debiese ser de mejor calidad, ¿cierto? O sea, vamos mejorando con el tiempo ir mejorando, y no echándonos a perder. O sea, echando a perder se aprende, está diciendo. Claro, pues exactamente. Entonces, después de haber echado a perder a varios... Por favor, los hijos mayores, ciérrense los oídos, tápense los oídos. Podemos tener mejores expectativas. Entonces, yo creo que, claro, hace mención, sin duda, al hecho que yo creo que había una relación particular con la mujer con quien tiene este hijo, una relación afectiva distinta, más profunda, el amor de su vida, qué sé yo, y eso hace que el hijo reciba un trato especial, y por lo cual le manda hacer, por ejemplo, una túnica. Sí, una túnica de diversos colores. Me imagino que tiene que haber sido muy linda esa túnica, ¿cierto?
Son detalles particulares propios de la época. Hoy día podríamos decir que José tenía un ropero con todo tipo de jeans, botas, casacas y cuanta cosa, porque hoy día tenemos otra tecnología, ¿cierto? Y Claro. la forma de vida, la ropa, son detalles irrelevantes, pero para aquel tiempo eran hechos importantes. Que Tenía un jeans de marca y los hermanos más económicos nomás. exactamente. Se No marcaba una recibía la ropa diferencia. de los de arriba. Claro, Pudo haber sido. puede ser, ¿cierto? Y viendo sus hermanos, que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían. Ese es el término, aborrecer. Sí. Aborrecer, coloquemos algunos sinónimos para poder hacerlo más claro a todas las personas. ¿Qué podríamos decir con respecto a la palabra aborrecer? Le La odiaban. NBI dice, lo odiaban, comenzaron a odiarlo, dice. ¿Te fijas? Claro, la NBI dice eso. Otra palabra interesante, ¿cuál podría ser? Aparte de odiar. Lo odiaban, claro. Lo odiaban. Acá dice también. En otra Lo versión. detestaban. Claro. Claro, podemos decir que tenían rencor para con él, Ujú. ¿cierto? Se sentían molestos permanentemente cuando estaba con él. Es decir, él aparecía y las vibraciones se sensibilizaban. ¿Se han dado cuenta que de repente ocurre eso? De que hay un grupo de personas y están todos muy animados, están todos conversando, qué sé yo, contentos, contando todo tipo de cosas, y aparece un par de personas y como que el ambiente se tensiona. Como algunos Cambia. dicen, Claro. está como para cortarlo con chilete. Dicen. ¿Ya? Y a veces ocurre eso. Y yo creo que José provocaba eso. Llegaba al grupo y provocaba Claro. ese margen de tensión. ¿Por qué? Porque los sentimientos estaban contrariados en contra de él. Esto me recuerda en una oportunidad, hace muchos años atrás, leí un libro de Bill Graham, quien contaba que había tenido la oportunidad de conocer a un actor de una película que en mis tiempos de jóvenes, hace hartos años, ¿cierto? Otro tiempo, digamos. Otros tiempos. Mejor. Sí, se llamaba Love Story, ¿ya? Una película que fue muy famosa. ¿No? Sí, famosísimo. Famosísima, ¿cierto? Y el actor contaba que en una oportunidad había viajado a Londres y había tenido la oportunidad de visitar a los Beatles cuando estaban todavía tocando. Ya. Y dice que él ingresó a la habitación donde estaban los Beatles, particularmente siempre encerrado porque la gente no los dejaba tranquilos en ningún lado, pero dicen que él ingresó a la habitación y apenas ingresó, sintió algo especial en la habitación. Su espíritu se tensionó y su sensibilidad se hizo manifiesta de inmediato. Entonces, él interiormente pensó, aquí la cosa no está buena. Y seguramente este grupo se va a terminar separando. Pasan algunos meses y los Beatles anuncian su separación. Wow. Entonces, esto habla de que los ambientes Sí. se pueden percibir. Los ambientes ¿cierto? familiares, Sí, especialmente. se Sí. percibe. Y no solo familiares, también a veces en los Exactamente. trabajos, todo Claro. eso, sí, pues. Sí. Una iglesia, uno puede ir a una También. iglesia, ¿cierto? Y uno descubre rápidamente de que hay grupos, que hay tensiones interiores dentro de la congregación, porque los rostros no necesariamente son el uno para con el otro de la mejor calidad. A propósito, en relación a eso, hay estrategias que a veces nosotros podemos hacer para mejorar este tipo de cosas. Y yo creo que lo mejor que podemos hacer es intervenir en las dificultades. Lo peor que podemos hacer es dejar que las dificultades se arreglen sola, porque en realidad nunca se van a arreglar, sino que se van a radicalizar. Y eso significa que una iglesia que a veces comienza con pequeños problemas, termina con grandes problemas. ¿Por qué? Porque nunca hemos tenido el valor de enfrentar
este Claro. tipo de dificultades. Y la verdad, honestamente, se dice que nosotros los chilenos tenemos particularidades especiales con respecto a esto y que nos cuesta mucho Confrontar las situaciones, ¿cierto? así es. Nos cuesta Sí. mucho hablar Sí. de frente con las personas, porque generalmente cuando tratamos las dificultades, a veces más nos tratamos nosotros con las personas y no necesariamente tratamos el problema. O sea, no nos gusta hacerlo y cuando lo hacemos mal. Exactamente, porque comenzamos a hablar más de nosotros De la persona más que de la situación. que de la situación. Entonces perdemos estrictamente la capacidad de análisis y pasamos a afectar la base subjetiva de cada uno de nosotros, y como resultado de eso, pronto estamos listos para cualquier cosa. Para ponerse los guantes. Exactamente. O para que muchas veces pase lo que tantas veces ha ocurrido en nuestro país, de que es una iglesia más dividiéndose. Es dura la división, sí. lamentablemente. Bueno, el asunto es que los hermanos se dieron cuenta de que la cosa estaba compleja y ellos tomaron determinaciones no santas con respecto a José. Y Más todavía cuando él le cuenta el sueño, po. O sea, cuando empieza a venir con eso, claro. Po. Oh, qué buen detalle. Sí, no hemos hecho mención de que estos sueños salieron a la superficie. Imagínate ese sueño Todos se van a postrar. Claro, de esos... De las espigas y después de los astros. Qué bueno que lo recuerden, las espigas, ¿cierto? Que se doblan ante él. Y la verdad que Dios está mostrando... Sí, ¿para qué vamos a andar con cosas? Dios está mostrando cosas que van a ocurrir en la vida de José, y Dios la está mostrando porque vienen momentos difíciles para José. Ojo, esto es muy importante. El Espíritu Santo generalmente en nuestra vida muestra los capítulos complejos que nos van a tocar vivir. Advierte, entonces. Advierte, absolutamente. Yo creo que todos nosotros sabemos cuándo vienen momentos complejos. Y el Espíritu nos saca y nos lleva a una instancia de intimidad especial con Dios, porque nos fortalece en oración, nos fortalece en conceptos de la palabra, qué sé yo, porque Él nos ama, Él sabe que somos sus hijos y que vamos a vivir situaciones complejas. Y es lo mismo que hizo con José. Le fortaleció no con historias que eran propias de él, sino que eran revelaciones sobre lo que iba a ser la vida de él en el futuro. Porque estos sueños que acaba de mencionar Boris, ambos se llevan a cabo perfectamente en la vida de él. Él finalmente termina siendo un súper hermano, ¿ya? Porque no solamente llega a ser por sobre el resto de los hermanos el más importante, sino que tiene la misericordia para perdonarles lo que estos habían hecho con él. Y algunos se preguntarán quizás en esta mañana qué fue lo que hicieron los hermanos con José. Bueno, intentaron primero eliminarle, ¿cierto? Lo lanzaron a una cisterna, esperando que ésta estuviese llena de agua, porque esa era la idea, que estuviese llena de agua para que pudiese terminar sus días en ese lugar. Pero no tenía agua, por lo tanto, uno de sus hermanos que salió y que surgió como intercesor pudo lograr el objetivo, ¿cierto?, de evitar que se convirtiesen cada uno de ellos en cómplices de asesinato, que es lo peor que puede ocurrir en una familia. Ahora, hoy día, nosotros tenemos figuras de esta naturaleza que cada día son más corrientes. Hace poco, uno de los crímenes que pasó la semana pasada en Estados Unidos, una de estas personas que mató a una serie de personas, dentro de las personas que mató fue un hermano. Sí, pues había un familiar, sí. Claro, entonces eso habla acerca de cómo de pronto hay tal nivel de rencor, de amargura, de pérdida de conciencia de la realidad en nuestras entrañas a causa de la maldad de la que hemos sido cubiertos, que podemos actuar de esta manera. Y es lo que pasó con estos hermanos que estaban dispuestos a cualquier cosa. Hasta que de pronto apareció, ¿cierto?, una caravana de personas que iban rumbo a Egipto y bueno, deshagámonos entonces de José, y lo vendieron.
Y es muy interesante que lo venden por una cantidad que nos va a recordar. Sí, pues. ¿A quién? A Jesús. Fue ¿Cierto? vendido. Sí, fue pues. vendido en la misma cantidad en que fue vendido en nuestro Señor Jesús. De ahí las cosas que nos acercan. La similitud ¿cierto? que hay, las similitudes sí. que hay entre este José y nuestro Señor. No estamos diciendo que haya sido igual porque él es un hijo de hombre, ¿ah? En este caso de Jacob. Por lo tanto, no podía ser igual que nuestro Señor, pero tenía ciertas virtudes, ciertas cualidades, ciertas características que le acercan y que nos recuerdan a nuestro Señor, instancias de vida. Entonces, imaginémonos a este José en esa caravana, rodeado de personas que no se caracterizaban por tratar bien a quienes compraban, porque él a partir de ese momento se hace un esclavo. Él es un dulos en ese momento, cuando va arriba de la caravana. Y comienza a experimentar trato de esclavo. Y luego de eso llega a Egipto, a una feria de esclavos. Y comienza a esperar que el mejor postor le compre, ¿cierto? Y que se encargue de su vida. Es decir, puras circunstancias complejas, puros momentos de dolor y sufrimiento, puras situaciones que él nunca había vivido a lo largo de sus días, porque hasta ese instante había tenido un padre con una acción paternalista, como dijimos hace un rato atrás, de notable calidad. En otras palabras, él había vivido encapsulado. Entonces, en esa cápsula en la que le colocó su padre Jacob, él tenía la vida provista y con una visión de la existencia muy utópica quizás. De pronto se encontró con la realidad propiamente tal. Pero lo que llama la atención en el relato de José es que si Dios tenía planes con José, necesitaba trabajar en la vida de él. Esto nos lleva a una pregunta. ¿Los líderes nacen o se hacen? Hay ¿cierto? un libro que se llama así. Un antiguo libro. Sí. Sí, el líder nace o se hace. Muy buen libro. Habla básicamente acerca de que en realidad los líderes se hacen. Hay que trabajar en la vida de ellos para que lleguen a ser, ¿cierto? Líderes. Y entre más trabajamos en la vida de ellos, mejores pueden llegar a ser. Cuando los líderes ocupan posiciones de liderazgo, esto se da mucho en el plano, ¿cierto?, familiar. Cuando un papá ha sido pastor y coloca al hijo como pastor, pero si el hijo no ha sido tratado, no ha sido ingresado formado a la escuela del Señor, va a dar problemas. Y eso no solamente ocurre en el ámbito eclesial, sino que puede ocurrir en el ámbito industrial, empresarial, es decir, en cualquier ámbito de la vida. Si no se trabaja en la persona, entonces la persona no está preparada para asumir responsabilidades en una posición de jefatura o de liderazgo. Y José estaba llamado por el Señor para que se convirtiese en el segundo personaje más importante de Egipto. Esa era la visión de Dios. Porque él no llega a esa posición por puras circunstancias humanas. No, porque después también el desarrollo. De claro, porque es todo el desarrollo después de la historia de lo que pasa para que José estuviera ahí. Y todo lo que pasó con la familia, los hermanos. No es que una historia, pero... Es maravillosa porque uno va viendo de que en todas las circunstancias complejas y difíciles, estamos hablando, ¿cierto?, de la feria de esclavos, estamos hablando de cuando se le compra, qué sé yo. Llegar a Egipto, el choque cultural ahí, tantas cosas. Todo eso es complejo, ¿cierto? Él es un migrante. Sí, sí. En tierra extraña. Así es. Hablando de migrantes, ¿cierto? Él es un migrante en tierra extraña y tiene que incorporarse prontamente a la vida porque él es un esclavo. Por lo tanto, no tiene fases transicionales, ¿cierto? Donde tiene que adaptarse el chico, tiene que aprender la cultura. No,
Tiene que trabajar Fue de llevado ahí inmediato. nomás. De inmediato. Pero la Biblia dice que en todo momento la Biblia está diciendo, y el Señor. Estaba con José. Eso es lo importante. Sí. El Señor estaba con José. Yo creo que cada uno de nosotros necesita, ¿cierto?, en su historia personal, tener esa frase Amén. conceptual, Sí, ¿cierto? sí. Que va pasando, digamos, en la pantalla de nuestra vida. Y el Señor estaba. ¿eh? El Señor estaba con Boris, ahí en Puerto Montt, amén. realizando su ministerio. Amén. El Señor estaba Estaba con con- María Soledad, trabajando todos los días en armonía. ¿eh? El Señor estaba con Juan Carlos también, acompañándole donde quiera que iba. Y en, Eso es y en todas las circunstancias, o sea, no solo verlo en las cosas buenas, si lo que nos cuesta ver es que Él está aún en las situaciones adversas. Recordemos que la infidelidad es una característica nuestra. Pero no divina. La característica divina es la fidelidad. Amén. Eso significa que el Señor siempre va a estar con nosotros, en todo momento. Y nosotros cuando generalmente en retrospectiva miramos hacia atrás nuestra vida, ahí uno dice, ¿cómo no me di cuenta? Dios estaba siempre conmigo. Dios siempre estuvo conmigo. Y es verdad, a veces Dios pareciera separarse de nosotros, pero Él nos deja, porque Dios necesita, ¿cierto?, que nosotros aprendamos a entender que Él está con nosotros. Y José tenía que aprender este hecho. José tenía que aprender, ¿no?, que su Padre Celestial estaba acompañándole en todo momento. Y aunque eran duros los instantes, porque imagínense, comienza a trabajar de manera notable a este egipcio que resulta ser un buen patrón, un buen amo. Y comienza a trabajar de acuerdo a sus características que tenía José, y se convirtió rápidamente en una persona destacada por sobre el resto de los trabajadores. Entonces este hombre, este egipcio llamado Potifar, le puso en una posición de liderazgo por sobre el resto de los trabajadores. Y José era una persona que lucía bien, era una persona que tenía ciertos rasgos físicos especiales, ¿cierto? Y quien rápidamente descubrió este hecho fue la esposa de Potifar, pues. Y se dio cuenta de que el egipcio era que el hebreo era bonito. ¿Ah? Tenía características especiales, era fino, ¿cierto? Tenía ciertos niveles de elegancia, había estado siempre cerca de su padre, tenía rasgos especiales, ¿cierto? Entonces, ella dijo, no estaría mal, ¿cierto?, si yo pudiese hacer a este chico mi amante. Y comenzó a molestar a José. A acosarlo. A acosarlo. Miren la palabra. Una palabra tan de moda hoy en día. Sí, pues. Sí, Lo pues, vemos en la tal televisión cual. una y otra vez, el acoso sexual, ¿cierto? Pero el acoso sexual es muy antiguo. Y lo vemos reflejado aquí en la vida de José. Es un hombre que está siendo acosado por una mujer. No es al revés como suele suceder. Suele suceder, sino que es un hombre que está siendo acosado por una mujer. Y esto es complejo para los hombres cuando experimentan este tipo de realidades y comienzan a sentirse seducidos por el sexo opuesto y comienzan a perder sus capacidades frente al hecho mismo. Es decir, su mente comienza a divagar una y otra vez, y comienzan a imaginarse situaciones, y ahí están en una situación comprometida. ¿Qué hacemos en circunstancias como esta nosotros los hombres cuando nos vemos en situaciones de este tipo? Lo más importante, y esto es no tiene que ver con el tema necesariamente, pero estamos enfrentando el capítulo de la tentación. ¿Cómo enfrentamos de la mejor manera la tentación? Lo más importante es siempre tener personas a nuestro alrededor que puedan escucharnos. Personas de confianza con quienes nosotros podemos compartir este tipo de situaciones. El peor error que podemos
tener, cuando estamos en una situación de responsabilidad importante frente a terceros, es estar caminando solo y no estar compartiendo lo que estamos viviendo. Claro. Porque cuando estamos viviendo esa instancia, estamos creyendo que somos superhombres. Y en realidad, lo que somos es que somos superpecadores y no superhombres. No tenemos habilidades para vivir la vida basado en nuestra autocapacidad. Requerimos de terceros. Por eso Dios siempre estableció duplas, ¿cierto? Sí. Las dos, duplas sí. tenían como finalidad el que pudiesen compartir el uno para con el otro lo que estaban Porque si uno cae, el otro lo levanta. Claro, dice. lo que estaban experimentando frente a las circunstancias. Claro. Ahora, yo sé que a lo mejor nos vamos a salir un poquito, pero creo que es válido, pastor, por este tema en sí. Porque se sabe, ¿no?, que los hombres son poco comunicativos. Les cuesta mucho hablar, y cuanto más si están pasando por situaciones de esta naturaleza, de tentación. Sí. ¿A quién acude? ¿Cómo hace? Yo creo que, primero que nada, nosotros debemos, en términos verticales, mantener la comunión con el Señor. Es lo primero. Pero rotundamente. Claro. El hecho de tener comunión con Dios crea posibilidades sobrenaturales, ¿cierto? Porque Dios es real. Amén, sí, pues, obvio. Por lo tanto, si yo le estoy comunicando a Dios que estoy en una situación extrema, en una situación muy compleja, Dios va a actuar. Y eso significa que Dios va a colocar personas a mi alrededor. Ahora, nosotros tenemos que desarrollar la confianza. Y muchas veces, en esta trayectoria, nos vamos a equivocar. Es un riesgo. Claro. Pero es preferible equivocarse de esa manera a terminar finalmente involucrado en una situación como la que estaba viviendo José, de que él hubiese terminado en los brazos de la mujer de Potifar, lo que hubiese sido terrible, ¿cierto? Porque hubiese neutralizado muy poderosamente su carácter que llegó a tener. Pastor, Ahora, ¿quiere? una de las cosas que son impresionantes en la vida de José, que es diferente a la nuestra, hoy día nosotros tenemos ventajas que José no tuvo. Sí, es verdad. El cristiano tiene, Jesús dijo que no nos iba a dejar huérfanos, nos iba a dejar su espíritu. Y tenemos toda la escritura. En el tiempo de José no había ley. Es verdad. Por lo tanto, entre comillas, ¿no es cierto?, entre paréntesis, podría tener cierta libertad cultural de poder, no, pero él, con un temor que iba más allá de lo escritural, tenía un temor al Dios que se le había presentado. En este caso, ni siquiera se conocía el nombre de Dios, era el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por lo tanto, sin embargo, se había desarrollado un temor tan reverente a Dios y a las personas con quien él trabajaba. Es decir, su ética era tan alta que pudo tener el carácter de poder decir que no, pero también la fuerza para huir. Es decir, cuando uno dice, no, si yo voy a orar, pero y no salgo de la situación de tentación, voy a caer. Si me hago el fuerte, voy a caer. Aquí la estrategia de José fue un carácter para decir que no, pero también de huir, de arrancar del lugar donde si él se quedaba un minuto más, iba a caer. Yo creo que es cierto lo que Boris dice. La verdad que José no brinda ningún problema. Estamos saliendo un poco del tema en el sentido de que estamos hablando más de nosotros. Pero José José no nos brinda dificultades. Él hizo en todo momento lo correcto. Exactamente. Él actuó, pero de manera maravillosa. Es que al parecer tenía muy claro todo, porque lo que está escrito acá dice, él no quiso y él no quiso. Sí. Así de simple. Y él no quiso. Sí. Y dijo a la mujer de su amo, ¿qué le dijo? He aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. Está hablando de Potifar, ¿no? Sí. Y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Primero reconoce una autoridad sobre él. Luego dice, no hay otro mayor que yo en esta casa,
y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Así es. ¿Cómo, pues, haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Wow. Observemos en términos de trasfondo el testimonio que José tiene como de su padre. Oh, sí, po. Porque muchas veces nosotros somos muy freudianos para mirar la vida, ¿cierto? Y usamos a Freud como disculpa para decir, mi pasado me afectó, Me afecta, ¿cierto? claro. Mi pasado me hizo hacer lo que yo hice. Dándonos a entender, ¿cierto?, de que hay una especie de determinismo químico en el ayer que nos impulsa a actuar de una determinada manera. O a veces decimos que el traspaso generacional, ¿cierto?, es de tal naturaleza Claro. que me irrumpe en mí y me hace actuar como yo actúo. Pero aquí tenemos a un hombre como José, que es un paradigma, vale decir, un modelo de gestión totalmente distinto, que echa por tierra la visión freudiana y que echa por tierra, ¿cierto?, todas estas disculpas que nosotros a veces utilizamos para justificar nuestro pecado. Podemos romper con esa suerte de determinismo social que hemos levantado dentro de la cultura para justificar nuestros males y entender de que nosotros podemos salir de toda circunstancia. Por último, podemos huir. Claro. Aunque huyamos desnudo, es decir, me está acosando, me está envolviendo en sus brazos, pero logro resarcirme, logro moverme, ¿cierto? Sí. Corro y arranco. Me quitó mi ropa, es cierto, pero arranqué. Salí de la situación. Uf, qué complejo el momento, pero salí. Huye, dice el apóstol Pablo. Claro, No dice ponte a conversar, ponte, Claro, no, huye. Huye, exactamente. Huye de las pasiones de la juventud. A los jóvenes le dice eso particularmente. Sí. Entonces, yo creo que es posible actuar de esa manera y también yo creo que es posible levantar, vuelvo al punto de hace un rato atrás, levantar personas alrededor de nosotros que se constituyan, ¿cierto?, en pequeños equipos para neutralizar las dificultades. Por algo Jesús tenía un equipo de 12 personas, a los cuales mandaba de 2 en 2, pero de los 12 Jesús tenía 3. Sí, muy... ¿Cierto? más Muy íntimamente, sí. a los cuales les permitió ver determinadas circunstancias que el resto del equipo no vio, pero con los cuales también conversó cosas que con otros no conversó. Entonces, yo creo que en una estructura de liderazgo siempre es importante que las personas que tienen responsabilidades específicas, particulares, estén rodeados, tengan como cobertura gente que pueda ayudarles y hacer la vida más fácil, porque de eso se trata, de poder compartir. No es posible que vivamos, ¿cierto?, en una esfera de soledad de tal naturaleza, porque a veces nosotros somos muy místicos, muy orientalistas con respecto a la visión del liderazgo y decimos que el líder es una persona totalmente sola. Es cierto, va a vivir periodo de soledad, porque no necesariamente la gente quiere estar con los líderes, no necesariamente la gente quiere estar con los pastores, etcétera, ¿cierto? Pero podemos formar igual contextos, podemos igual establecer realidades particulares que contribuyan y que nos den mejor capacidad de respuesta frente a las circunstancias. Es una manera de formarnos. Porque si no, la vida se hace muy difícil. Ahora, el hecho de huir, el hecho de salir de una situación compleja no significa que nos vaya a ir bien. Porque José logra huir de la situación, pero la complejidad igual sigue adelante, porque la mujer, al verse, ¿cierto?, rechazada, actúa con despecho, ¿cierto?, claro, con todo tipo de emociones negativas y levanta toda una falsa acusación en contra de quién era el inocente. Acusado falsamente. O sea, imagínense, huye de la tentación, actúa correctamente. Sí. Y más encima, aún así, es tratado en una forma terrible, porque yo creo que Potifar, cuando se enteró de la situación,
no tiene que haber utilizado palabras muy dulces con él. Probablemente hasta hizo uso de algo que era tradicional en Egipcio en ese instante con los esclavos. Quizás le golpeó, lo maltrató, lo azotó. Es decir, vivió situaciones muy complejas. Y luego de eso, más encima, va a la cárcel. Así es. Ay, 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 qué escuela más compleja la que está viviendo José. Pero Dios estaba con José. Exactamente. Y le extendió su misericordia. Ese es el tema, o sea, es complejo, es difícil, es duro. Es como Pablo llega, por ejemplo, a un estado espiritual en que él dice, conjuntamente con Cristo estoy crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive ahora en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo por fe en el Hijo de Dios. Este versículo se puede transformar en un mero concepto, pero en la vida de Pablo era una realidad de orden espiritual. ¿Cómo llegó Pablo a esa instancia? Habiendo sido Saulo de Tarso, ¿cierto? Un extremista fundamentalista con ambiciones de asesino, un terrorista de la peor calidad. Pablo era eso, era un terrorista espiritual. Pablo aparecía y provocaba. Sí, la gente comenzaba a temblar, ¿cierto? Porque era de la peor calaña, como son actualmente extremistas que vemos en la televisión y que sabemos de ellos, etcétera, que pueden ser causantes de situaciones, pero terriblemente complejas. ¿Cómo llega a ser ese hombre? El que aparece en Gálatas 2:20 diciendo, conjuntamente con Cristo estoy crucificado. ¿Cómo logra convertirse en el Pablo, el más pequeño de todos, el apóstol más pequeño de todos, ¿cierto? Como un abortivo. Ya es una inversión su nombre a lo que es el futuro. No es todavía el más pequeño. Se llama Pablo, tiene que llegar a ser Pablo, es decir, tiene que llegar a ser el más pequeño. Y Dios lo somete a una situación y a otra situación y a otra situación compleja, tal igual como José, y de esa manera va experimentando el proceso de desconstrucción y muerte que le lleva a ser la persona que es. Y es un poco lo que ocurre y lo que Dios quiere hacer también con cada uno de nosotros, pues, es lo que está haciendo. Dios también está llevándonos a nosotros a un proceso de muerte, ¿cierto? A través de situaciones complejas, a través de hechos difíciles, en el cual Dios no espera rebelión de parte de nosotros, sino que disposición. Dios no espera anarquía, sino que Dios espera orden en nuestro corazón y sujeción a lo que Dios en su palabra ha dicho. Dios no espera, ¿cierto?, que vivamos de acuerdo a nuestros propios conceptos, sino que reduzcamos nuestros conceptos a la cruz y comencemos a vivir de acuerdo a lo que Él ha declarado. La historia de José tiene muchos ribetes mayores, ¿cierto?, que podemos compartir, pero que son una demostración de que cuando Dios levanta a alguien, Dios va a llevar a cabo su proyecto. Su proyecto, amén. El líder no nace, se hace. Somos formados por el Señor y dice que somos barro en sus manos. Así es. Estamos en este proceso y como va a decir el apóstol Pedro que somos pasados por el crisol, para que después que hayamos sido probados, nuestra vida sea hallada en alabanza, honra y gloria cuando aparezca nuestro Señor Jesucristo. Así que por eso que la formación de nuestro carácter va a ser confrontada a circunstancias dolorosas y el Señor nos ayude a poder pasar estas pruebas para que al final podamos estar en la voluntad del Señor. Así sea. Amén, pues. Pastor Juan Carlos, una vez más, gracias damos al Señor. Y creo que este es un tema como para, más que un tema, es una verdad. Hay tantas verdades acá en esta enseñanza que hay que seguir repasando, seguir. Sí. A lo mejor a más de alguien se le había olvidado toda esta historia, que además tuvimos la oportunidad de verla por televisión.
cuando se hizo. Sí, claro. ¿Se acuerda? Yo volví a llorar. Yo volví a llorar. Cada vez que me encuentro con esta historia es muy tremenda. Bueno, muchas gracias, Pastor, por estar nuevamente con nosotros. ¿Ya? Y hacemos la pausa, Pastor Boris. Nos ha llegado el tiempito. Así es. Un abrazo, Pastor, y seguimos en armonía. Bendiciones, Boris.